Dios le bendiga a todos y a todas en esta hermosa noche. Este es el día que hizo Jehová. Dice la palabra del Señor: entraré por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza. La Iglesia Asamblea de Dios en esta noche tenemos una celebración más con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero antes de empezar esta celebración, vamos a leer un texto de la palabra del Señor que está en el Salmo 121. Reza la palabra de la siguiente manera: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amado pueblo de Dios, gracias le doy a Dios por el privilegio de estar aquí junto con ustedes, compartiendo el mensaje de esperanza. Gózate con la palabra del Señor. Eres bienvenido una vez más a compartir juntos en armonía. Aleluya. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría, intentar ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llámame por nombre, muda mi historia, resucita mi sueño, transforma hoy mi vida. Haz un milagro en esta misma hora. Mi
me llamas hacia afuera, resucítame. Yo necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría, intentar ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días, él revivió. Maestro, no hay otro que te poder, aquello que tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra y llámame por nombre. Muda mi historia, resucita mi sueño. Transforma hoy mi vida, haz un milagro. En esta misma hora me llamas hacia afuera, resucítame. Tú eres la misma vida, Señor. Tú eres la fuerza que hay en mí, aleluya. Tú eres mi esperanza, el Hijo del Dios Altísimo. Aleluya, te adoramos en esta noche. Te adoramos, Maestro. Señor, dentro de mí escucho ya tu voz, aleluya. Glorifícate, Señor. Alabanzas a tu nombre, llamándome a vivir una historia de poder, aleluya. Aleluya. Bendito seas. Remueve hoy mi piedra, llámame por mi nombre. Muda mi historia, resucita mi sueño. Transforma hoy mi vida, haz un milagro. En esta misma hora me llamas hacia afuera, resucítame. Oh, resucítame. Resucita mi sueño, Señor. Transforma hoy mi vida, haz un milagro, Señor. Aleluya. Resucita mi sueño, Señor. Resucítame. Aleluya. Te adoramos, Señor. Muy buenas noches, que el Señor me les bendiga una vez más. Es agradable y bueno poder tener la oportunidad de dirigirnos una vez más a todos los que nos escuchan y nos ven en esta bendición que Dios nos ha permitido hoy. Hoy tenemos como tema para esta noche: ¿qué hacer mientras dura una crisis? Según 2 ejemplos que tengo en el libro de los Hechos. ¿Qué hacer mientras dura una crisis? Según 2 ejemplos que tenemos en el libro de los Hechos. Siempre mientras algo transcurre, debe haber una actitud, debe haber una forma de conducirse, de comportarse. Debe haber algo de hacer o para hacer mientras que algo se mantiene, mientras que el transcurso de algo sucede, mientras esperamos que suceda algo o mientras esperamos que algo deje de suceder. Debe haber una actitud correcta que nos ayude a mantenernos durante ese tiempo. Y eso es lo que quiero transmitir en esta oportunidad, porque no podemos permitir que la situación de pronto nos afecte más allá de lo que debe hacer.
No debemos permitir que la situación, la crisis y lo que vemos y escuchamos nos haga más daño de lo que debe hacer. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Jesús sabía que el ser humano iba a sufrir aflicciones en este mundo, pero los concientizó de esa realidad, pero también les dio recursos. Dice el Evangelio de Juan 16:33: estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. Primera herramienta que les da a ellos. Y luego les dijo: en el mundo tendrán aflicción, situaciones difíciles, crisis y toda otra clase de cosas, pero confíen que yo he vencido al mundo. Dice que una de las cosas que ayuda al ser humano a llegar al éxito es la confianza. La confianza. Esa frase es clave para que uno llegue a la meta, al final. La confianza. Y en este caso no confianza en fundamentos débiles y movedizos y pasajeros, sino confianza. Jesús está hablando que confiemos, pero que confiemos en algo estable, en este caso en Él, que confiemos en Él, que confiemos en sus palabras, que confiemos en sus promesas, que confiemos en la obra hecha por Él en la cruz del Calvario, que confiemos en la resurrección de Jesucristo aquel día. Entonces, iban a haber aflicciones y habrán aflicciones, pero ¿qué hacer mientras que eso ocurre? Es lo que trato de explicar en esta noche. Y espero que el Espíritu pueda usar esto como un bálsamo para que llegue a tu espíritu angustiado por lo que has visto, por lo que has oído y por lo que vas a seguir viendo y vas a seguir escuchando. Que el Espíritu lleve lo que digo como un bálsamo a tus sentimientos y a tu corazón y a tu espíritu. Te fortalezca para que no te haga daño lo que ves y lo que oyes más de lo que debe hacer. Entonces, veamos el primer ejemplo que tengo para hablar del tema. Y está en el libro de Hechos, en el capítulo 12 de este libro. Y lo que aquí se debe hacer mientras la crisis demora es orar. Pero narro la situación para que vea que era una crisis dura la que se estaba viviendo en el momento. Y leo para que podamos entender el nivel de la crisis que se estaba viviendo en el momento. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de los de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, a uno de los apóstoles, a uno de los principales, a Jacobo hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a uno de los de los 4 grupos de los soldados, cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua.
Y aquí está lo que debemos hacer mientras que la crisis dura. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Le explico el nivel de la crisis que se estaba viviendo. Dice que Herodes había tomado a algunos hermanos de la iglesia para maltratarlos. Era una crisis bien difícil. Y había matado a Jacobo. Y dice que como esto le agradó al pueblo, porque no era una muerte secreta, era una muerte pública. Y lo llevaban a ciertos lugares como los coliseos. Y ahí reunían al pueblo en general, los romanos. Y esto le agradaba al pueblo, ver la forma como Herodes maltrataba a los cristianos. Y la gente no cristiana se deleitaba, era como un deporte lo que ellos estaban viendo. Y esto les agradó. Como Herodes vio que esto le agradó al pueblo, él dijo que debería continuar este tipo de actividades para que el pueblo siguiera, pareciera que alegrándose y gozándose por lo que veían. Entonces decidió tomar a Pedro y encarcelarlo también, para luego presentárselo al pueblo. Y dice el versos 4: y habiendo tomado a Pedro y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Le entregó a 4 grupos de soldados, y cada grupo se componía de 4 soldados. Estamos hablando de 16 soldados, porque en cada puerta habían 4 soldados. Cada puerta tenía un portón de hierro con un candado, para asegurarlo de que los que entraban no salieran fácilmente. Y a Pedro lo pusieron al final de los 4 grupos de soldados. Estamos hablando de entrar a la primera celda, 4 grupos o 4 soldados. Entrar a la segunda celda, 4 soldados más. Entrar a la tercera celda, 4 soldados más. Y entrar a la cuarta celda, 4 soldados más. Dice que la carcelera, o el lugar donde pusieron a Pedro, lo pusieron en la cárcel de más adentro, en la última. Estamos hablando que para salir afuera, habían 16 soldados, 4 en cada puerta para salir o para entrar. Era imposible desde el punto de vista humano salir de esa cárcel. Allá donde Pedro estaba no había señales de luz, estaba oscuro, estaba asegurado para que no saliera por su voluntad, o para que alguien intentara sacarle. Era imposible desde el punto de vista humano. Entonces era una crisis, diríamos, sin solución, sin alternativa, porque además de que él personalmente no podría salir ni con ayuda, estaba allí preservado para ser sacado mañana y presentarlo al pueblo de pronto en un coliseo, donde pudiera ser que usaran
para matarlo, unos perros que usaban vistiendo a los creyentes de pieles de ovejas, y luego los presentaban en el Coliseo y soltaban los perros, y los perros correteaban a los hermanos vestidos de piel de animal hasta matarlos. Eso lo observaba el público para la época. Pero también pudiera ser que lo querían llevar ese otro día al Coliseo y le pudieran soltar los leones y los corretearían hasta matarlos y comérselos. Pero también pudiera ser que lo iban a llevar al Coliseo y lo bañarían en alquitrán y luego le prenderían fuego. Era una forma de maltratar a los creyentes y el pueblo se deleitaba viendo eso. Posiblemente Pedro iba en uno de estos tres castigos. Y los prendían en fuego y la persona corría y corría hasta que perdía la vida y el fuego le consumía. Así estaba Pedro esa noche, mientras la crisis duraba. La iglesia hacía oración por él. La palabra iglesia aquí no se refiere al templo, porque para la época no habían templos. Para la época se reunían para adorar y para celebrar culto a Dios en la casa de los hermanos. Entonces vivimos una época parecida. No hay cultos en los templos, pero la oración no está sujeta al templo, porque la oración es personal. La oración se puede hacer en diferentes lugares, aparte de que nos reunamos o no. Y aquí dice que mientras que la crisis estaba vigente, la iglesia hacía oración sin cesar. Amados, es un tiempo de mantenernos en oración mientras que la crisis dure. No menguemos en la oración personal, en la oración ausente del templo. No menguemos en ella. Dice que la iglesia hacía oración sin cesar. La palabra iglesia se refiere a personas que forman la iglesia. Aquí excluimos al templo por completo, porque el templo es un lugar de reunión. El edificio es un lugar de reunión, pero la iglesia en sí la forman los hermanos que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Entonces aquí Pedro está en una crisis de muerte futura. Pero mientras la iglesia no deje de orar, siempre tendremos una luz en el túnel, al final del túnel. Siempre tendremos una esperanza al final del día. Glorias al Señor. Y dice la Escritura, resultados de esta oración sin cesar por la iglesia. Resultados. Dice el verso que sigue, el 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Era una crisis difícil. Pedro estaba durmiendo entre dos soldados. No había esperanza de salir. Sujeto con dos cadenas y los guardas delante
de la puerta custodiaban la cárcel. No había esperanza, no había forma de salir. Era como para encomendarse a la muerte mañana. Y la Biblia dice en el verso 7, y aquí se presentó un ángel del Señor. Este ángel viene porque hay un ambiente de oración que en el cielo se ha movido de tal manera que una orden se da en el cielo para que un ángel se mueva a solucionar este problema que estaba viviendo Pedro. Y dice, y una luz resplandeció en la cárcel, porque era la cárcel más oscura, porque ya quedaban 3 afuera, atrás. Y una luz resplandeció en la cárcel. La luz siempre será una señal de esperanza. Hermanos, no dejemos de tener esperanza en ver esa luz. Esa luz se dejará ver en el tiempo de Dios. Porque Dios exalta a los que se humillan en su tiempo. Y esa luz se dejará ver en el tiempo de Dios. No perdamos la esperanza de ver esa luz que opaca las tinieblas que nos rodean. Y una luz resplandeció en la cárcel. ¿Qué hacía Pedro? Dormía. A mí me llama la atención eso, que Pedro dormía cuando él sabía que la situación no estaba buena. Él sabía que mañana Herodes lo sacaría para matarlo, pero en la noche dormía. Hermanos, que Dios nos ayude a poder dormir mientras que la crisis dura. Que podamos dormir sabiendo que vivimos en una crisis. Y Pedro, sabiendo que moriría mañana, dormía en la cárcel con soldados muy cerca. Que Dios nos ayude a tener paz, aún sabiendo que vivimos en una crisis. Dice el texto, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de sus manos. El ángel no usó una llave para abrir los candados que estaban uniendo las cadenas. De forma sobrenatural las cadenas se soltaron. Pedro quedó libre. Gloria a Dios. Tenemos un Dios sobrenatural que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer, que puede intervenir cuando no hay luz de esperanza. Ese Dios tiene el control de la situación en el hoy que vivimos. El ángel le dijo, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así Pedro. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Ahora, ¿cuándo Pedro despierta? Cuando el ángel lo levanta, cuando el ángel le dice, levántate pronto. Que en medio de la crisis usted no pierda el sueño, sino que duerma. Si se levanta, que sea Dios que lo levante, que lo despierte, porque quiere hacer algo con usted o quiere usarlo como instrumento, o tiene un plan por qué despertarlo. Pero mientras que usted duerma en la bendición del Señor.
Y en el verso 9 dice: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera, burlado 4 soldados, la segunda 4 soldados más, llegando a la puerta de hierro que daba a la ciudad, o sea, la última, violando, burlando 16 soldados, y habiéndose abierto 4 puertas de hierros, la cual daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo. Por sí misma se abrió la puerta que daba a la ciudad. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Cuándo se aparta el ángel de él? Cuando lo deja libre de la crisis. Gloria a Dios. Yo creo que hay alguien pendiente de nosotros en medio de la crisis. Que Dios nos ayude a entender esto. Que el Espíritu lleve esto a nuestro espíritu. Que nos ayude a entender que hay un ser divino acompañándonos en medio de la crisis. Bendito sea Dios. Y que no nos dejará en medio de la crisis solos. Porque este ángel deja a Pedro solo cuando lo suelta, cuando lo saca, cuando lo libera de la crisis. Entonces, verso 11 dice: Pedro, volviendo en sí, ahora es que Pedro despierta y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Los judíos esperaban verlo, que se lo comieran los leones, o que lo mataran los perros, o que el fuego los consumiera. Era una forma que los judíos esperaban ver a Pedro posiblemente el día siguiente. Pero Pedro reconoce que el ángel de Dios lo había librado de las manos de Herodes y de lo que el pueblo esperaba ver el día siguiente. Gloria a Dios. Yo creo que Dios puede librarnos de todo lo que puede hacer el diablo en este mundo en contra de nosotros. Dios puede hacerlo. Dios puede mandar su ángel. El ángel llegó cuando la gente dormía. A esa hora llegó el ángel. No perdamos de vista que aún mientras la oscuridad reina, y que aún mientras usted y yo cerramos nuestros ojos, el Salmo 121 siempre tendrá razón, porque dice que no se adormece ni se duerme el que guarda a Israel. En este caso, no se duerme ni se adormece el que guarda a Rafael. Yo espero que usted anote su nombre también allí, porque eso es lo que dice el Salmo 121, que no se duerme ni se adormece el que guarda a Israel. Alabado sea Dios. Dice la escritura en el verso 12: y habiendo considerado todo esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Mientras que la crisis dura, oremos, mantengámonos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta, tocó la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode
la cual cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó pero no abrió la puerta, sino que corriendo dentro dijo la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero él habiéndoles con la mano, haciéndoles señal con la mano que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Algún día contaremos la historia de cómo el Señor nos ayuda en la crisis. ¿Cómo nos ayudó en la crisis? Algún día, no muy lejano, respuestas a la actitud en medio de la crisis. Pedro es liberado. Habrá liberación mientras nos mantengamos orando. Porque eso fue lo que pasó cuando la iglesia se mantuvo orando. Dios liberó a Pedro. Y acá no será la excepción. Dios nos liberará. Segundo ejemplo, Hechos capítulo 16. Pedro y Silas fueron a una gira misionera. Llegaron a una ciudad llamada Filipos. Predicaron el evangelio. La gente recibía la palabra. Pero un día una muchacha sale tras ellos diciendo: varones, siervos del Dios Altísimo. Ella proclamando esto muy seguidamente, Pablo se da cuenta que no era una expresión de alabanza, sino más bien de burla, porque en ella había un espíritu de adivinación. Era una muchacha que trabajaba adivinando para un cierto personaje y le daba ingresos con su adivinación. Entonces Pablo, descubriendo el espíritu de adivinación, un día se vuelve hacia ella y la señala y le reprende el espíritu de adivinación. La muchacha es libre de ese espíritu. Las ganancias para aquel personaje para el cual ella trabajaba se acabaron. Y esto, el hombre para el cual ella trabajaba con la adivinación, fue y se quejó ante las autoridades del pueblo. Y las autoridades del pueblo le cayeron a Pablo y a Silas y les golpearon de manera brutal. Dice que el versos 22: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, les metió
en la cárcel de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Segunda crisis. ¿Qué hacer mientras la crisis dura? En este caso, la situación es difícil porque los han guardado, asegurado, los están golpeados, están azotados, están guardados en la cárcel de más adentro. Se refiere a la cárcel donde fue Pedro, la de más adentro, la más oscura. El guarda los aseguró, le puso los pies en un cepo con cadenas y candados. Igual, oportunidad de salir no hay. No hay oportunidad de salir. Pero mientras la crisis dura, yo encontré aquí una combinación de oración y adoración. Una combinación de adoración y oración entre pocas personas. En Pedro, la Biblia dice que la iglesia hacía oración por Pedro. Mucha gente. Pero aquí solamente está Pablo y Sila, poca gente. Oración y adoración entre pocos. Entre pocos. No nos reunimos en los templos hoy. Estamos entre pocos. En casa. Tengamos la combinación, mientras que la crisis dura, de oración y adoración entre pocos. La escritura dice en el verso 25: pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios. Una mezcla de oración y adoración. Una mezcla de oración y adoración. Y los presos los oían. Pero posiblemente ellos se burlaban de eso que estaban escuchando en la cárcel. Pero la escritura dice en el verso 26: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Vino de repente un terremoto, un gran terremoto. Y aquí hay que prestarle atención a la palabra de repente. Dios es un Dios que hace cosas de repente. Siempre y cuando nos mantengamos, siempre y cuando haya oración por allí cerca, Dios hace cosas de repente. Y Dios puede hacer un de repente en nuestro mundo hoy. Pero mantengamos la combinación de oración y adoración. Mantengámoslas. Mientras que mantengamos la oración y la adoración, podemos esperar un de repente. Podemos esperar un de repente. ¿Dónde apareció otro de repente? La Biblia dice en el libro de los Hechos capítulo 2 que de repente se oyó un viento recio cuando el Espíritu Santo vino por primera vez. De repente el Espíritu Santo vino. ¿Qué hacían los hermanos en esa ocasión? Posiblemente a las 9 de la mañana estaban orando y de repente vino un viento recio que llenó toda la casa donde estaban sentados. Siempre y cuando haya oración por ahí cerca,
Puede haber un de repente. No pierda de vista ese de repente. Dios puede darnos un de repente. Dios puede darnos un de repente. Oremos que Dios en su soberanía guarde nuestro pueblo. Que la gente que no se han contaminado, Dios los guarde. Y que la gente que se han contaminado, Dios las sane de repente. Que un de repente llegue a nuestras vidas. Que un de repente llegue a nuestro pueblo. Que un de repente llegue a nuestra nación. Glorias al Señor. Que un de repente, bendito sea Dios. Y dice que sobrevino de repente este gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y los cimientos de todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían ido. Mas Pablo y Silas clamaron a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temiendo y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, diciéndoles: ¿qué debo hacer, señores, para ser salvo? Pablo y Silas le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fin de la crisis, salvación para los perdidos. Yo oro para que esta crisis deje resultados de salvación en los perdidos. Si sufrimos algo en el transcurso de ella, pero siempre y cuando al final haya salvación, glorias sean dadas a Dios. Si algo tengamos que padecer en medio de la crisis, porque va a haber salvación al final, no importa el sufrimiento, siempre y cuando al final haya salvación para los perdidos. Pablo sufrió el azote y el encarcelamiento, pero al final, cuando hubo salvación, Pablo se alegró porque valió la pena el sufrimiento en la cárcel. Alabado sea Dios. Cuando los encarcelaron, su espalda iba golpeada, iban ensangrentados, porque dice que el carcelero les curó las heridas después. Quiere decir que habían heridas que les habían creado el maltrato. Pero Pablo sabía que Dios era digno de la alabanza independientemente de lo que estaba sucediendo. Hermanos y amigos, Dios es digno de nuestra alabanza en medio de lo que está sucediendo. No saque la alabanza de su vida para Dios por causa de la crisis que estamos viviendo. Pablo nos enseña que en medio de la crisis Dios es digno de nuestra oración y de nuestra adoración. No saque la alabanza y la adoración y la oración de su vida mientras que la crisis existe. No lo haga, porque Pablo nos enseña eso. Golpeados por la crisis, los azotes, Pablo a la medianoche oraba y cantaba a Dios. Que aún en la oscura noche, quizás cuando nadie te escuche, pueda haber una palabra de oración y una canción de tu corazón para ese Dios que no se duerme ni se adormece. Glorias al Señor. ¿Qué le parece si ahí donde está? Levanta su corazón y adoramos a Dios. Y le damos gracias mientras que la crisis dura. Bendito Padre,
En esta noche te adoramos y te bendecimos. En esta noche te exaltamos y te damos la gloria. Bendito sea tu nombre, Señor. Nosotros que vivimos, que nos has guardado, oramos para que tú guardes a todos los que no han sido contaminados. Guárdelos, Padre, en el nombre de Jesús. Guárdelos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Guarde los que tienen que salir de sus casas por obligación. Los médicos, los enfermeros, los que tienen que tomar las muestras, los que tienen que hacer los exámenes, los que tienen que mover las personas de casas para hospital. Oh Dios, guárdalos, guárdelos. Enfermeras, médicos. Oh Dios, guárdelos en el nombre de Jesús. Que este virus no les afecte. Que ellos se puedan mover en su área de trabajo sin sufrir daño alguno, así como lo fue en el tiempo de Sadrach, Mesach y Abednego, que se paseaban en el fuego sin sufrir daño alguno. Que todos los que tienen que salir por obligación puedan pasearse en medio del pueblo, en medio del lugar donde se mueven, sin sufrir daño alguno. Es la declaración que yo hago en esta noche a favor de todos aquellos que tienen que ir a trabajar, aquellos que tienen que ir a cumplir su responsabilidad. Suceda igual que como le sucedió a esos 3 varones, en el nombre de Jesús. Padre bueno, que un de repente suceda de ti. Oh Dios, que donde se necesita un ángel en la noche, tú lo envíes, soberano Padre, para salvar de alguna situación alguna persona, como fue salvo Pedro en aquella ocasión. Te lo pido en el nombre de Jesús. Pero como Pablo y Silas, azotados y golpeados en la cárcel, nosotros levantamos nuestras manos, nuestros corazones en adoración y en oración a tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Oh Dios, que la gente, que la iglesia se mantenga en oración mientras que la crisis dura. Oh Dios bueno, te adoramos y te bendecimos, oh Dios. Bendito sea Dios. Yo sé que unos más que otros han recibido perjuicio de esta crisis, pero Pablo y Silas fueron los que sufrieron el daño, pero nos enseñan a adorarte en medio de eso, en el nombre de Jesús. Padre, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te bendecimos y te damos glorias y honras. Oh, bendito sea Dios. Oramos para que los resultados de esta crisis sea salvación, sea salvación para los perdidos, sea sanidad para los enfermos y sea protección para los que están sanos, para que no reciban ningún perjuicio, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor, en esta noche. Yo bendigo este pueblo, Dios mío. Bendigo este pueblo en el nombre de Jesús. Bendigo los niños, bendigo los jóvenes, bendigo los adultos, bendigo los ancianos. Padre, pido que los guardes en el nombre de Jesús. Que no hayan más contaminaciones en el nombre de Cristo, para la gloria de tu nombre. Esperamos un de repente tuyo, Padre bueno. Esperamos un de repente tuyo sobre nuestro pueblo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Y para eso queremos mantener nuestra oración y nuestra adoración delante de ti siempre. Gracias, Padre Santo, porque la iglesia hacía oración sin cesar. En el nombre de Cristo te adoramos.
y te bendecimos, Santo de Israel. Gracias te damos en esta noche. Bendecimos tu nombre, Señor. Alabado sea Dios, aleluya. Padre mío, mira aquellos familiares que tienen que venir de su área de trabajo, oh Dios, donde han corrido peligros de ser contagiados y vayan a llegar a sus casas. Padre, guarda a los que están en casa, guarda a esos niños, guarda a esos ancianos que están en casa. Guárdalos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que no hayan contagiados porque vino una mujer o un hombre del trabajo, de su área de trabajo a su casa, que no hayan contagiado, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, oh Dios, en esta hora, y lo confiamos a ti todo en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, Señor. Él siempre tiene el control. Él siempre tiene el control. Porque yo voy a cuestionarle. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz. Porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control.